El doctor Juan Carlos Mejía Cornejo es abogado de la Universidad Católica, tiene una maestría de competencia en la Católica, maestría en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres, es gerente general de OCITRAN, ha sido vocal del Tribunal de la OCE, ha sido presidente del Tribunal de Usuarios de OCIPTEL, vocal del Tribunal de Apelaciones de OCINERMIN, director general de concesiones en comunicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, director de Electro Perú, ha sido también miembro del Consejo Directivo de OCIPTEL y director de Electro Puno. El doctor Mejía, por favor, le agradecería que se apersone, dé por inaugurado el evento y continúe con su conferencia de 40 minutos, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias por esta cordial invitación. Buenas tardes con todos. Tengo el honor en esta oportunidad de representar a la doctora Verónica Zambrano Copelo, quien es presidente del Consejo Directivo de OCITRAN. En esta ocasión yo la voy a reemplazar en la exposición que tenemos para atender la invitación que nos ha hecho el Instituto de Investigación Vial Latinoamericana. No tenía previsto inaugurar esto, es un honor imprevisto, pero que agradezco de la manera más atenta posible. Me da mucho gusto participar de este evento. Espero que las jornadas de este día y las que vengan luego sean provechosas para todos. Es un evento de suma importancia. Y creo que la introducción que ha hecho el ingeniero Lasarte es muy descriptiva y muy importante, porque destaca, digamos, la participación, la importancia de la participación del sector privado, del sector público, en un propósito común que es de cerrar brechas de infraestructura de transporte de uso público. Él ha hecho una exposición bastante exhaustiva acerca de los beneficios que se derivan para los usuarios y para la economía de un país el hecho de contar con infraestructura de transporte de uso público que sea eficiente, que sea sostenible y por la cual se paguen tarifas que sean razonables y compensen costos. Dicho esto, de la manera más atenta, declaro inaugurada esta versión de Convitran y a continuación voy a hacer una exposición tratando de ceñirme al tiempo de 40 minutos que nos ha sido asignado, un poco para contarles cuál es la experiencia del regulador a lo largo de estos 26 años de trayectoria. El OCITRAN es un regulador económico que tiene su origen en el año 1998. En la década de los 90 fueron creados los organismos reguladores, OCIPTEL en telecomunicaciones, OCINERMIN en minería, SUNAS y OCITRAN para supervisar la inversión de infraestructura de transporte de uso público. ¿Cuál es la lógica de nuestro trabajo? No sé si pueden correr la presentación. Ahí, como les comentaba hace unos minutos y en función también de lo que adelantaba el ingeniero Lasarte, nosotros estamos dentro de un esquema donde participa el Estado, los usuarios y las empresas prestadoras o empresas concesionarias, donde se trata, por un lado, de limitar el ejercicio del poder monopólico. Siempre el ejercicio del poder monopólico es perjudicial porque genera el incentivo de cobrar de más y prestar servicios de baja calidad. Por parte de los usuarios hay la pretensión legítima de tener tarifas que sean eficientes y de parte propiamente de los OCITRAN cabe la obligación de supervisar el cumplimiento de las disposiciones que están establecidas en los contratos de concesión y en el marco legal general. En la misma línea, hablábamos, como en la figura anterior, de esta conjunción de Estado,
supervisor y los usuarios, ¿no? Y la misión de OCITRAN es regular y supervisar el comportamiento de los mercados basado en el cumplimiento de las leyes y los compromisos contractuales. Hace un momento, con relación a los orígenes de OCITRAN, hablaba de nuestra ley de creación, que data del año 1998, y también de la creación de organismos reguladores durante la década del 90, justamente porque en un esquema de concesiones y ante la existencia de fallas de mercado determinadas por la existencia de monopolios naturales, competencia imperfecta, la existencia de bienes públicos y externalidades, así como sobre todo la asimetría de información existente entre las empresas prestadoras de servicios y los usuarios, era necesario generar un marco de organismos regulatorios. La ley de creación de OCITRAN establece que la misión de OCITRAN se realiza dentro del marco de políticas y normas que dicta el MTC, a fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la infraestructura bajo su ámbito de competencia. Entonces, OCITRAN debe cumplir las políticas y normas que dicta el MTC, sin perjuicio que ello implique menoscabo de su autonomía regulatoria. Y siempre el objetivo es garantizar la eficiencia en la explotación de la infraestructura. ¿Cuáles son las competencias de OCITRAN? Son comunes en general a los organismos reguladores. La mayoría de ellas están previstas en la ley marco y hay una que también está prevista en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Tenemos la función supervisora, fiscalizadora y sancionadora, la función reguladora, la función normativa, la función de solución de controversias y reclamos, la función de defensa de los intereses de los usuarios, y OCITRAN tiene una función muy particular que lo distingue de los otros reguladores, que es la facultad que tiene su consejo directivo de interpretar las disposiciones de los contratos de concesión. Esto es algo propio de OCITRAN que no tienen los otros organismos reguladores. Dentro del esquema de cómo se generan las asociaciones público-privadas, tenemos la participación de diversas entidades públicas. El primero es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el concedente, que es quien emite licencias, autorizaciones y normatividad sobre seguridad y medio ambiente, y representa al Estado peruano en la suscripción de contratos de concesión. Por otro lado está Proinversión, que es la entidad que diseña los contratos de concesión en coordinación con el concedente, y es quien al final del día es el responsable del proceso de licitación para otorgar la concesión. Por otro lado está el organismo supervisor, en este caso OCITRAN, que tiene a su cargo la regulación económica, referida a la determinación de tarifas y el acceso de usuarios a infraestructuras de transporte de uso público. Como decía hace unos minutos, OCITRAN, como regulador, supervisa y fiscaliza el mercado donde actúan las entidades prestadoras. Entonces hay una secuencia que está en la figura de flecha, que es la identificación de proyectos a cargo del concedente, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la estructuración del financiamiento, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, la promoción del proyecto y su ulterior adjudicación, que está a cargo de Proinversión, y finalmente la regulación del contrato, que está a cargo de OCITRAN. Aquí voy a hacer referencia a las infraestructuras que supervisa OCITRAN. En primer lugar, tenemos 16 concesiones de carreteras.
Ahí está listado. Los términos de cada concesión fluctúan en algunos casos en 15 años, en otros en 25 y en algunos en 30 años como plazo de la concesión. En algunos casos son concesiones autofinanciadas, es decir, que no tienen cofinanciamiento porque se sostienen sobre la base del cobro de peajes, y en otros tienen, digamos, un copago que hace el Estado peruano, generalmente sujeto a adelantos de obra y entrega. Estas son las 16 concesiones. Luego, con relación a las concesiones aeroportuarias, tenemos la concesión probablemente más importante, que es la del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por 40 años de plazo de concesión tenemos el primer grupo de aeropuertos regionales de Tumbes, Talara, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Chachapoyas, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Pisco y Anta. Esto está a cargo del concesionario Aeropuertos del Perú. También tenemos un segundo grupo de aeropuertos regionales que está a cargo del concesionario Aeropuertos Andinos, y queda algunos aeropuertos que están operados por Corpac, entre ellos el aeropuerto del Cusco, Velasco Astete. En concesiones portuarias tenemos otorgadas 8. Los plazos de estas concesiones, la mayoría de ellas es de 30 años y hay un caso particular que es de 20, que probablemente corresponda al inicio de otorgamiento de las concesiones, donde, digamos, no había un desarrollo más importante de este tipo de contratos. Adicionalmente, se supervisa la labor de NAPU, que tiene 3 puertos en Yurimaguas, Iquitos e Hilo, y de Logística Peruana del Oriente, que es un puerto privado de uso público. Con relación a las concesiones ferroviarias y de metros, tenemos 4. La primera es el Ferrocarril del Centro, luego tenemos el Ferrocarril del Sur y Suroriente, tenemos la línea 1 del Metro de Lima y la línea 2 también del Metro de Lima. Finalmente tenemos la hidrovía amazónica, que es un proyecto importante que se iba a realizar en la selva peruana, con una longitud de casi 2.700 kilómetros, donde se iban a dragar vías para facilitar la navegación y el comercio en la región. Lamentablemente, este es un proyecto que está en proceso de caducidad. Y está en esa situación porque el Estado peruano en su momento no pudo cumplir algunos compromisos que desde diferentes sectores, educación, saneamiento, del interior, ambiental, etcétera, se había acordado con diferentes pueblos de la selva. Entonces, en este momento, el proceso de caducidad está en curso por mutuo acuerdo entre el concedente y el concesionario de la hidrovía. A continuación voy a hacer referencia a los compromisos de inversión a ejecutar. En general, los compromisos de inversión en infraestructura de transporte de uso público son cercanos a los 18.000 millones de dólares. Repartidos según la figura que está ahí, el mayor compromiso es en carreteras, con 5.454, en aeropuertos 2.714, en puertos 3.447, en ferrocarriles y metros 6.018 y en vías navegables, que era la hidrovía, 112. Ahora, el grado de avance de la ejecución es diverso. El que tiene un mayor avance de ejecución es el que proviene de las concesiones viales, de las carreteras, donde del monto de 5.454 se ha ejecutado el 90.4%. De ahí sigue
la ejecución de los puertos en un porcentaje de 64.8%, de ferrocarriles y metros en 64.1%, de aeropuertos en 32.4%, y finalmente la vía navegable de hidrovía, que solamente ha alcanzado una ejecución del 0.8%. Y ese va a ser el resultado final porque, como dije, está en proceso de caducidad. A continuación, se hace una referencia más específica de cuál es el estado de avance de los compromisos en red vial a julio del 2024. Ahí está el listado de las 16 concesiones con el detalle del porcentaje de avance. En cuanto al avance de compromisos en aeropuertos a julio del 2024, tenemos también el detalle que corresponde al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, al primer grupo de aeropuertos regionales y al segundo grupo de aeropuertos regionales. Como había señalado, en conjunto tienen un nivel de avance del 32.38%. En cuanto al avance en las inversiones en puertos, tenemos un avance global de 64.83%. El que tiene un mayor grado de ejecución es el que corresponde al terminal de embarque de concentrados de minerales en el puerto del Callao. Y de ahí, más o menos, la ejecución es... Hay 2 que tienen ejecución superior al 90%, 3 que tienen superior al 90%, y luego los que menor ejecución tienen son los del Terminal Norte Multipropósito del Callao, del Callao y del Terminal Portuario de Yurimaguas. En cuanto al avance de compromisos en vías férreas y metros a julio del 2024, tenemos el del ferrocarril del centro, que tiene un compromiso de inversión que propiamente es llegar a un estándar de nivel de uso de la vía, que es el FRA 1 y el FRA 2. Luego tenemos el sistema de transporte eléctrico de Lima 1, del metro de línea 1, que tiene la ejecución del 100%. Y después está el de la línea 2, que tiene un avance a la fecha, julio, del 57%. Y en cuanto a la hidrovía, como señalé, solamente tiene un avance del 0.82 y está en proceso de caducidad contractual. En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de la inversión supervisada en concesiones, que, como señalé, alcanza un monto cercano a los 18.000 millones de dólares, de los cuales se han ejecutado cerca de 11.000. El siguiente cuadro también refleja cuál es el nivel de inversión por tipo de infraestructura. Adelante, por favor. Brevemente voy a hacer referencia a las inversiones que se encuentran en camino. La primera de ellas es la que corresponde al terminal portuario de Marcona. Es una iniciativa privada de la empresa Ginsao Perú. Es autofinanciada y el plazo de concesión es de 30 años. El monto de la inversión es de 405 millones de dólares. En segundo término, en cuanto a las concesiones o infraestructuras viales, tenemos el caso del anillo vial periférico. Es una inversión de más o menos 3.400 millones de dólares. De ese monto, aproximadamente 1.000 corresponden a expropiación de terrenos por donde va a pasar la vía. Es un proyecto de 35 kilómetros aproximadamente que va a unir 12 distritos de la capital con una población objetiva
de beneficiados de casi 4,5 millones. Finalmente, como una inversión nueva, tenemos el caso del terminal portuario de Chancay. Es un proyecto que también empezó es un proyecto, que tiene un monto de inversión de $3,000 millones. La primera es de 1.300 millones y el puerto esperamos que empiece a funcionar a fines de este año o a inicios del año 2025. Todos esperamos que tenga un impacto importante en la economía regional y en general en la economía nacional. Este es un proyecto que realiza una empresa de origen chino. A continuación, quiero hacer referencia a algunos problemas y oportunidades de mejora que hemos venido encontrando a lo largo de los años que tenemos como supervisores de los contratos de concesión. Uno primero, muy importante, es el que tiene que ver con la demora del concedente en la entrega de terrenos o en la liberación de interferencias. Por ejemplo, cañerías de agua, redes eléctricas, redes de gas, etcétera, que lo que hace es dilatar el proyecto y eventualmente generar la suscripción de adendas e incrementar los costos. Esto también genera la posibilidad de que se generen contingencias de carácter arbitral que los concesionarios plantean en el tribunal del CIADI. Otro problema que hemos detectado en el tiempo es la falta de entrega de tramos que no alcanzaron los niveles de servicio. En algunos casos, el concedente se comprometió a entregar los terrenos o las obras con un determinado nivel y no lo cumplió. Entonces, eso no gatillaba la ejecución del proyecto. En este caso y en el anterior, digamos, lo que nosotros veríamos como adecuado es encargarle al propio concesionario la realización, en un caso la adquisición de los terrenos y en otro la realización de los trabajos pendientes para alcanzar niveles de servicios pactados para la entrega. Igual en el caso de falta de entrega de obras requeridas para el proyecto. Definitivamente, en la mayoría de casos, los concesionarios tienen una capacidad de ejecución distinta y mayor que la del Estado. Ahora, la demora en el retiro de interferencias y la falta de entregas de terreno también tiene para nosotros una repercusión institucional que no es menor, que es que se afecta de manera significativa el nivel de ejecución presupuestal que nosotros tenemos, porque hay ciertas concesiones, ciertos contratos cuyos fondos están previstos para un solo propósito, que es el proyecto, pero que como no se liberan las interferencias, no se entregan los terrenos o no se aprueban los expedientes técnicos, no se puede ejecutar. Entonces, por ejemplo, este año nosotros vamos a tener una afectación importante en nuestra ejecución presupuestal, que tradicionalmente ha estado cerca en los últimos años del 98%. Este año lamentablemente la cifra va a ser bastante menor porque tenemos cerca de 20 millones que no vamos a poder destinar a la supervisión porque hay falta de entrega de terrenos, liberación de interferencias o falta de aprobación de expedientes técnicos. Como decía, esto también genera la contingencia de que eventualmente, aparte del atraso en la ejecución de los proyectos, se generen demandas y suscripciones de adenda, que lógicamente tienen un impacto económico y difieren el plazo de ejecución afectando los intereses legítimos de los usuarios.
¿Qué otro problema nosotros tenemos en la realización de nuestras funciones? Las normas del MEF nos establecen límites de gasto, ¿no? Entonces nosotros, si bien somos una institución autónoma que tenemos, entre otras, se supone autonomía financiera y presupuestal, eso es un poco relativo, porque tenemos límites de gasto y ahora, por ejemplo, tenemos medidas de austeridad que están haciendo más difícil el cumplimiento de nuestra operatividad. Aunque parezca mentira, al mes de agosto nosotros prevemos que hacia septiembre de este año, o sea, en un mes y pico, no vamos a tener dinero para solventar viajes ni viáticos. Y nuestra labor es supervisar infraestructura que está desplegada en todo el país. Entonces, eso sí es un problema real, ya casi presente, y lógicamente hacemos gestiones ante el MEF, pero MEF tiene sus tiempos, ¿no? Y no necesariamente reacciona a la velocidad que nosotros necesitamos. Otro problema que hemos detectado en la ejecución de nuestras funciones es la intervención de la Contraloría General de la República. Desde luego entendemos cuál es el rol de la Contraloría y cuál debe ser la labor de control que debe realizar una entidad tan importante como esa. Pero en muchos casos, dada nuestra experiencia, vemos que los funcionarios de la Contraloría como que pretenden sustituirse en el cumplimiento de nuestras propias funciones. Básicamente ellos, al emitir sus informes, interpretan los contratos y esa no es una facultad que les corresponde a la Contraloría. Pero no solamente eso, sino que, levanta informes y levanta hallazgos, ¿no? Sobre la base de presunciones y sobre la base de informes que con frecuencia son elaborados desde nuestro punto de vista por profesionales que no necesariamente tienen el expertise, la experiencia en un rubro tan especializado como es el de infraestructura de transporte de uso público. Las intervenciones de Contraloría, que primero son acciones administrativas que pueden generar suspensiones o procedimientos disciplinarios, también tienen un componente de compensación de derecho civil y en algunos casos de denuncias de carácter penal. Entonces, lógicamente eso determina que el personal le cueste más realizar su trabajo, le cueste más firmar, le cueste más trabajar con tranquilidad y con libertad, ¿no? Porque la experiencia informa que en muchos casos la Contraloría ha hecho imputaciones que en el curso de los procedimientos, sean administrativos, civiles o penales, no ha podido acreditar. Y sin embargo, en el interín ha afectado la operatividad de la institución, ha afectado a los funcionarios y ha generado el pago de honorarios legales de defensa sumamente elevados. Entonces, si bien la Contraloría tiene un rol y debe hacerlo, nos cabe la pregunta: ¿quién supervisa a la Contraloría? Y si la Contraloría, una vez que se demuestre que no ha tenido la razón, va a ofrecer reparaciones. En fin, es un tema que está pendiente y que lamentablemente es muy actual. Por otro lado, como problema tenemos el desempeño o el comportamiento de algunas autoridades ediles, ¿no? Donde ha habido casos que se emiten ordenanzas que colisionan con políticas públicas nacionales o proyectos priorizados en leyes del Congreso. Esperemos que esto se pueda corregir. De hecho, ya hay algún nivel de corrección en una de las obras emblemáticas, que es la de Línea 2, pero siempre hay esa contingencia. Por otro lado, tenemos el caso
de algunos pronunciamientos, en este caso del Tribunal Constitucional, donde no necesariamente se reconoce el respeto de los compromisos contractuales. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el respeto de derechos fundamentales, pero eso no debe colisionar también con el respeto de obligaciones de carácter contractual que corresponden a una relación entre privados y el Estado peruano. De hecho, los concesionarios, y ustedes lo saben bien, son responsables de aquello que está establecido expresamente en su contrato y aquello que está establecido en las normas que dispongan que esa responsabilidad le es atribuible. Pero, digamos, hay tareas propias del Estado, sea de alcance nacional, regional o local, que corresponde hacer a la entidad pública, no trasladárselas a los concesionarios. Otro problema que ha afectado la actuación de los reguladores son los problemas de corrupción. Nosotros asumimos la gestión del regulador en el año 2017. Previo a eso, Ocitran, digamos, estaba seriamente cuestionada porque, recuerden, era la época donde empezó el problema del abajato, los clubes de la construcción. Había un cuestionamiento serio al desempeño del regulador, incluso un ex alto funcionario nuestro, no de esta gestión, sino de hace muchos años, estuvo preso, porque encontraron unas cuentas a nombre suyo en Andorra. Entonces, cuando nosotros llegamos, nos planteamos la necesidad de, como se dice coloquialmente, marcar la cancha. Es decir, nosotros vamos a hacer una gestión distinta, no solamente vamos a tratar de hacerlo, sino que lo vamos a hacer y lo vamos a acreditar y lo vamos a certificar. Y por eso fuimos de las entidades públicas y de regulación pioneras en la certificación del ISO 37001 o ISO antisoborno. La certificación tomó su tiempo porque había un plan de sensibilización. Empezó a fines del 2017 y el proceso finalmente concluyó en el año 2019, donde recibimos la certificación. Esa certificación se ha ido renovando a lo largo del tiempo y se ha integrado al sistema de gestión de la calidad que nosotros tenemos desde el año 2005. Ahora, lo interesante de esta certificación antisoborno es el amplio alcance que tiene. Todos los procesos core de la institución, como es el cumplimiento contractual, el incumplimiento contractual, la gestión de recursos humanos en la selección y la desvinculación y los procesos administrativos disciplinarios, la gestión logística en lo que corresponde a la contratación de bienes y servicios, y la gestión financiera que corresponde al pago de bienes y servicios, todos esos procesos que son absolutamente transversales y fundamentales en la institución, son los que son materia de certificación. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Asimismo, nosotros como entidad pública tenemos, en cumplimiento de nuestros valores institucionales, uno de ellos, el de la integridad, voluntariamente decidimos, a partir de recomendaciones de la OCDE, de remitir anualmente al Congreso un reporte de desempeño, donde decimos y sustentamos de manera muy puntual y documentada todo lo que hemos venido haciendo en el año que corresponda al reporte que enviamos. Ese informe o ese reporte de desempeño va a la Comisión de Protección al Consumidor y organismos reguladores. Pero además, también de manera anual, de manera voluntaria, sin estar obligados a hacerlo, tenemos una audiencia pública de rendición de cuentas, que por lo general la realiza nuestra presidenta y donde se convoca a todos los stakeholders, al concedente, a los usuarios,
a la academia, a las autoridades públicas, al Congreso, en fin, a todos los que quieran participar y tener información de primera mano acerca de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y sobre todo estar a disposición de las consultas, comentarios y oportunidades de mejora que nos puedan alcanzar. También en ese propósito de mejora continua, de implementar las mejores prácticas globales, nosotros también de manera voluntaria nos acogimos a una evaluación que nos hicieron miembros reguladores pares de la OCDE, donde estuvieron acá, en Perú, nos evaluaron e hicieron una serie de recomendaciones para mejorar nuestra gobernanza. Nosotros venimos progresivamente cumpliendo esas recomendaciones y probablemente, si es que tenemos presupuesto, vamos a convocarlos nuevamente para que vean el nivel de avance de las recomendaciones que ellos hicieron. Finalmente quería destacar la importancia de los usuarios para nuestra institución. Al inicio conversábamos de la importancia del cierre de brechas. El cierre de brechas implica inversión importante, sí, pero no es la inversión por la inversión, es la inversión para contribuir al bienestar de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el fin último de la regulación y de las funciones de supervisión que nosotros tenemos es ver cómo mejora la calidad de los ciudadanos y se preservan los derechos del Estado y de los inversionistas también. Entonces, nosotros tenemos una política de diálogo permanente con nuestros usuarios. Tenemos conformados 8 consejos de usuarios, 4 de alcance nacional, que son de puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles y metro. Y tenemos 4 de alcance regional, que son de Arequipa, de Cusco, de Loreto, San Martín y de Piura. Asimismo, tenemos oficinas desconcentradas que están en la infraestructura aeroportuaria de Arequipa, Cusco e Iquitos, y tenemos también centros de orientación que están en la línea 1 del metro y en el terminal de APM Terminals en el Callao. Bien, eso en términos muy generales era lo que quería compartir con ustedes acerca de lo que nosotros hacemos y renovar el testimonio y el compromiso de seguir trabajando de manera eficiente, transparente y honesta. Con ello pueden contar con nosotros y a nivel de nuestra institución, creo que si no todos, la mayoría tenemos una genuina vocación de servicio. Yo en lo personal me siento orgulloso de ser funcionario público y de ser gerente general de Ocitran. No es algo retórico, es algo que sentimos casi todos los que estamos ahí. Y por eso es que hacemos las cosas como lo hacemos y tenemos esa vocación de transparencia y de rendición de cuentas que he compartido con ustedes. Muchas gracias nuevamente por su gentil invitación.